Bueno, gracias a todos, a todas por acompañarnos en este encuentro. Este micrófono está muy sensible. Vamos a alejarnos un cachito. Bueno, un encuentro que consideramos valioso, importante, por muchas razones. La primera que quiero destacar en nombre del Centro Cultural de la Cooperación es haber editado este libro junto con la UNDAD, que, bueno, ese tipo de coordinaciones nos potencian, nos ayudan a todos. Por supuesto que para que esas cosas ocurran tenemos que tener ideales comunes, ideas comunes, similares. Así que, bueno, es lo primero que creo que tenemos que valorar. Hoy me decía, hace un ratito, en las 7:50, Pablo Caruso, ese Vargas Llosa debe soñar con Atilio Boró, me decía al aire. Y yo me quedé pensando, ¿no? Porque acá hay una notable respuesta de Atilio a un notable renegado, ¿cierto? Y tuvimos una época de brote de renegados en los 90, creo, como consecuencia, bueno, de la derrota universal, no solo del denominado campo socialista, sino de todos los paradigmas progresistas, de izquierda, populares, como consecuencia de esa derrota, y en esas épocas de donde florecen estas actitudes de claudicación. Pero las hubo en todas las épocas. Yo dudo de que pierda el sueño, porque estos renegados, para poder sostenerse en su actitud claudicante, lo que hacen como mecanismo ideológico y psicológico es constantemente negar lo que fueron para afirmarse en el presente, en su actual actitud, yo diría, personal, política, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que hacen permanentemente es lo contrario. Todo el tiempo están negando lo que alguna vez fueron, ¿no? Así que, en fin, creo que el comentario de Pablo permite por ahí hacer una digresión sobre esa hipótesis. Yo no me voy a extender demasiado sobre el libro porque acá la compañera, los compañeros, en fin, están más en actitud de hacerlo. Sí creo que hay un punto de partida básico de Atilio que creo que tenemos que registrar y valorar, que es no subestimar, muy por el contrario, a un personaje que para muchos de nosotros a esta altura es un personaje execrable. Tenemos un rechazo desde todo punto de vista. Sin embargo, lo que hace Atilio, lo que ha hecho a lo largo de todo este tiempo, que Caruso dice que el otro le saca el sueño, porque este libro no es el primero de Atilio sobre todo este tema, sí, lo que hace es, muy por el contrario, valorarlo en su justa dimensión a este personaje, que en realidad es un personaje notable, destacado, trascendente. Por ahí en el prólogo hay un parrafito chiquito, en el prólogo del mismo Atilio. Vargas Llosa es un personaje excepcional porque a su maestría como escritor y novelista le agrega sus enormes dotes de propagandista de las peores causas del momento. Diría que el pensamiento conservador contemporáneo no tiene otro intelectual público de la talla del peruano. Y ese creo que ahí hay un punto determinante, no dejarse llevar por el desprecio y los estados de ánimo frente a personajes como este. Y creo que eso está sustentado precisamente en que ha sido un notable escritor, un extraordinario escritor. Acá nos enseñó Florial, cuando hicimos este centro cultural, que tenía el sentido de la disputa ideológica,
él insistía mucho en que para la disputa ideológica no solo hacen falta las ciencias sociales para reelaborar y enfrentar los valores que desde las ciencias sociales, de la historia, de la economía, desde la política, en fin, desde la sociología, sino hay que hacerlo también, decía, desde las artes, porque desde allí es donde se llega al corazón de los seres humanos. Y por qué no reconocer que Vargas Llosa, con su obra, todos los que alguna vez lo leímos, lo admiramos, y por qué no decir que lo amamos, que lo quisimos, y por qué no reconocer que salvo algunos núcleos, o quizás, ojalá sean muchos, que entonces ahora le descubren esta faceta de la claudicación, del traidor a sus propios ideales y a los paradigmas, pero después mucha otra gente de la sociedad debe seguir teniendo el reflejo de respeto, de valoración, de cariño, etcétera, etcétera. Y por eso creo que tiene tanta importancia Vargas Llosa. Yo no creo que sea tan importante por los cenáculos que integra de la ultraderecha internacional. De ninguna manera habría que subestimar eso. Pero el problema más grave no es que se junte con Macri, que se junte con los conservadores españoles, franceses, ultraderechistas, de todo. Eso, en fin, también siempre hubo. Pero no creo que sea el problema. El problema principal es la sociedad. El problema principal son los millones y millones de mujeres y hombres y jóvenes en primer lugar del habla castellana, pero además debe ser traducido quizás a quien lo sepa 20, 30, 40 idiomas. Entonces ese es el problema de la batalla ideológica, y por eso creo que es valioso plantar bandera como hizo Atilio, como hace Atilio, e ir a esa disputa, que es una disputa de enorme complejidad y que supera totalmente la bronca en todas las cuestiones viscerales que nosotros seguramente en esta sala podemos tener. La otra cosa que Atilio viene destacando y que a mí ya me llamó mucho la atención en el libro de Alfonso Sastre que vos prologaste, y ahí se hace un relato hablando de claudicantes y traidores de gente muy importante, de grandes intelectuales, de grandes escritores, ¿cierto? Y ahí, bueno, se compila todo eso. Atilio hace un prólogo que cada tanto me interesa releerlo, ¿no? Y allí se ve que todos estos personajes, cuando claudican y se pasan al enemigo, comienzan a tener la valoración, la prensa, y los hacen famosos, el establishment internacional los premia con premios económicos, pero más que nada con fama, ¿no? Los transforman en personajes trascendentes. Casi uno podría decir que es una especie de silogismo, ¿no? Porque el intelectual de izquierda, el escritor de izquierda, que se pasa a la derecha, y después que se pasa a la derecha pasa a ser famoso y hasta endiosado, ¿no? O sea, de la izquierda me paso a la derecha y termino endiosado. Es como una especie de silogismo aristotélico. Por lo tanto, es una gran tentación, porque su pasado de izquierda popular y crítico lo legitima para poder ser un personaje que actúa desde la derecha. Y entonces creo, en fin, que tiene un valor muy importante, ¿no? Por eso, en fin, faltaría para completar este brevísimo comentario mío que no cualquiera puede hacer esto. Puede parecer muy básico, pero bueno, no pinta quien tiene ganas, sino que sabe pintar, como decía Fierro, y nadie se ha de animar a corregirme la plana, no pinta. Y Atilio, entonces, no solo se animó,
sino que tiene la estatura intelectual, la legitimidad intelectual, la trayectoria, como para que, empezando por la izquierda del continente, por la izquierda europea y por muchos otros de un espacio mucho más amplio, valoran, respetan en términos intelectuales y políticos, y desde allí entonces, más su propia temeridad y sus estudios están haciendo que esta obra, que este libro y los anteriores y lo que vendrán, más allá de que diga Caruso, lo que vendrán, entonces juega un papel en esta disputa ideológica con este personaje de la vanguardia de la ultraderecha. Difícilmente haya una pieza cultural e intelectual de la ultraderecha internacional más importante que Vargas Llosa. Hay fachos silvestres por todos lados, y no tan silvestres, millonarios, todos esos que se reúnen, sacan declaraciones y en los diarios, pero como Vargas Llosa es difícil. Así que, bueno, quería decir estas cosas para reconocer el valor de esta obra, y bueno, y reitero la alegría de haber editado este trabajo con los amigos de la UNDAP. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, gracias por estar. Yo soy Jorge Calzoni, el rector de la UNDAP. Quiero agradecerle a Juan Carlos de Corrá la coedición. Yo tenía que haber hecho la presentación. No importa, no te sí, perdón, discúlpenme, lo había todo por conocido. Con el Centro de la Cooperación firmamos hace unos cuantos años un convenio para hacer trabajos en común. Me acuerdo que en esta sala, que decía Rodolfo recién, habíamos hecho una charla también, y con la intención de este trabajo conjunto. Así que esta coedición para nosotros es una enorme satisfacción. Agradecerle a Paula, una enorme docente, y que seguramente se va a meter en el nudo del libro. Por supuesto a Tirio, ¿no? Un agradecimiento muy particular también para nuestro editor Z, anda por allí, que hace un trabajo fantástico, con muy poca plata como corresponde, hace maravillas, así que siempre hay que reconocérselo. Y en el caso de Atilio, la verdad que yo le contaba a algún compañero allá afuera, cuando nosotros en la educación superior tenemos algunos congresos que son muy importantes. Uno de los más importantes, tal vez el más importante, se hace en La Habana cada 2 años. Y el que lo abre siempre es Atilio. Va gente de todo el mundo a escucharlo, es un rockstar ahí, no hay duda. Lo he visto, lo he comprobado. Con lo cual, estamos en presencia de alguien con, como decía Juan Carlos, de un talento inigualable y de la posibilidad de hacer un trabajo de refutación que realmente vale la pena. Me acuerdo con Rodolfo que cuando yo no leí El Hechicero, lo acabo de comprar, prometo leerlo después de leer el otro, pero cuando le digo, che, pero ¿por qué siempre refutando a Vargas Llosa? Y cuando leí la segunda página me di cuenta por qué. O sea, ahí, la verdad que no es una refutación a Vargas Llosa, es una refutación al neoliberalismo, ¿no? A lo que representa Vargas Llosa. Es una refutación a un pensamiento que intentó ser único, que de alguna manera empezó a escalar, y que ante cada nota, cada artículo que parece, porque aparte el tipo escribe mucho, ¿no? Es muy simpática esa nota de página 12 donde dice que traza algunas hipótesis, porque sigue escribiendo novelas de izquierda. Entonces, el análisis es fantástico, dice. No se sabe si ya las tiene escritas de su juventud y las saca ahora por un acuerdo con la editorial, o porque tiene un escritor en la sombra que escribe con otra imagen, digamos. O porque la más interesante es porque solo leen los de izquierda, los de derecha no leen novelas. Esa también podría ser. Pero bueno, muy interesante el análisis. Pero realmente el libro creo que está sintetizado una mirada, un posicionamiento, y que me parece que vale la pena visitarlo, leerlo. Hay cosas que a mí me llamaron la atención y que son realmente interesantes.
Cuando él renuncia, cuando Vargas Llosa renuncia, allá por el 71, a la Casa de las Américas, la respuesta de la directora de aquella época es fantástica, ¿no? Le dice, mire, usted no renunció porque ya no está más. Y le hace una respuesta larga, pero bien cubana, ¿no? Y que la verdad está muy bien porque lo pone en su lugar. Y todavía él seguía siendo supuestamente de izquierda, ¿no? Seguía siendo de izquierda, y la verdad que es una respuesta. Y la nota que le hacen al actual director de Casa de las Américas, que también hace un planteo muy interesante, porque dice, en realidad Vargas Llosa no era de izquierda, era de ultraizquierda. Estaba bien radicalizado. Y ahora no es de derecha, que esto lo plantea Atilio, es de ultraderecha. O sea, se pasó, o sea, es radicalizado en ambos. A veces uno piensa esa cosa que se vincula, ¿no? Y bueno, no sé si Vargas Llosa es el ejemplo, pero claramente está plantado ahí. Así que la verdad que es un libro que me parece que se lee fácil, porque escribe muy bien Atilio, porque él ensalza la prosa de Vargas Llosa, pero tiene una prosa fantástica. Los libros, sobre todo los ensayos, requieren, para mí, me gusta leerlos rápidos y soy ansioso. Y la verdad que se lee bien, se interpreta bien, está escrito realmente de manera muy amigable. Y me parece que nos posiciona, como bien decía Juan Carlos, no me voy a extender porque él dijo varias de las cosas que por ahí yo iba a plantear, nos posiciona de cara al debate público que tenemos en estos días, ¿no? Cada vez que hay un lío en Latinoamérica, Atilio aparece por todas las radios, no se sabe qué pasa en Chile, pero que hay cosas raras que pasan. Parece que va a ganar un candidato de izquierda y aparece un neonazi que termina ganando, entonces aparece Atilio poniendo análisis, o cuando le contesta a algunos compañeros de la izquierda por lo que pasa en Nicaragua, y digo, bueno, si Atilio lo dice debe estar bien, ¿no? Y uno cree en eso, porque es una voz que nos interpela, ¿no? ante eso. Bueno, lo que pasó en Honduras, nosotros malas, digo, ¿no? O sea, es un hecho, me parece, por demás interesante, con lo cual Latinoamérica está en pulsión permanente. Bueno, nosotros estamos viviendo en Argentina, así que estamos acostumbrados a estas cosas, pero me da la sensación que el libro genera una interpelación y una posibilidad de debate, sobre todo de cara a lo que viene, ¿no? de cara a lo que pasó en las últimas elecciones, en las cosas que vamos visualizando, y es un aporte, ¿no? Es un aporte hecho desde, aparte, con datos, con estadística, con información, con una cuestión que tiene que ver con las ciencias sociales, con la historia, es decir, no es lo que parece, o sea, hay fundamentación. Me parece que ahí hay una disputa de valor y de sentido que se da entre esa derecha, que dice cosas al azar, y lo que plantea Atilio, que lo hace de un lugar sólido y fundamentado. Me parece que ahí está la gran riqueza del libro, donde se puede plantear y refutar eso. Así que a mí me parece que, si bien es cierto que es un excelente novelista, todos lo admiramos a Vargas Llosa, por lo menos ese rol, como él lo dice bien, en la ciencia ficción, la verdad que en el ensayo no, y en el ensayo ahí la verdad que nosotros tenemos al mejor, que es Atilio Borón. Así que muchas gracias por estar acá y por venir a presentar. Perdón, te tenía que haber presentado, pero ahí que venía con yo. Bueno, me presento yo. Sí, dale. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Paula Klachko. Tengo el gusto y el honor de trabajar con Atilio hace ya muchos años en la UNDAV. También, bueno, eso, entre otras cosas que compartimos también en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Bueno, yo voy a meterme un poquito más con el libro, sobre todo para tentarles a ustedes a leerlo, a comprarlo, a leerlo, a usarlo como herramienta de combate, como las cosas que escribe Atilio, como le contaba Jorge, que las escribe con esa tónica, la artillería del pensamiento. Ahí estamos. Bueno, sí, partimos, me gustó esa idea del artículo de Adriansen, y rescato que vos estás practicando con este y todos tus libros la sociología como deporte de combate.
partiendo de esa base, ¿no? Bueno, los compañeros Jorge, Juan Carlos también resaltaron la importancia que tiene discutir con lo que Atilio denomina un intelectual colectivo. No es de discutir con fulano, mengano, sultano, es una persona que es un intelectual colectivo que representa, que expresa, que sintetiza las ideas neoliberales. Por eso, como decía Jorge, es discutir con el neoliberalismo, que tiene un micrófono excepcionalmente amplio, por lo menos en todo el mundo occidental, y bueno, por eso se hace imprescindible la tarea que lleva a cabo adelante Atilio en discutir con este intelectual público, colectivo, profeta del neoliberalismo contemporáneo. Y bueno, decía Atilio ahí en su libro que al capitalismo le cuesta encontrar justamente este tipo de propagandistas. Aunque sufra de esta bipolaridad, que Atilio todo el tiempo remarca en sus páginas, que escribe maravillosamente todas las novelas que ha escrito y sin embargo a la hora de sus análisis políticos y sus herramientas teóricas son de lo más pobres, realmente de lo más superficiales y pobres, y repite los estratagemas, los sofismas baratos del capitalismo. Sin embargo, justamente por esa bipolaridad que tiene, pero por esa prosa prolífica que tiene, es utilizado, ¿no?, como herramienta, es ensalzado, es utilizado y es amplificado y tiene esta llegada y se hace carne en las masas, en el sentido común. Por eso es tan importante este combate. Bueno, los conversos, ¿no? La idea de los conversos, Juan Carlos hablaba ya de esta cuestión. Los conversos, dice Atilio en su libro, incluso como al capitalismo le cuesta encontrar gente carismática, que pueda ponerle onda a algo que no tiene, como el capitalismo, que es muerte, destrucción, explotación, expoliación, destrucción del planeta, etcétera, etcétera. Bueno, cuesta encontrar gente que le ponga onda intelectual al asunto. Este señor tiene esas herramientas de embellecer lo horrible. Y además los conversos tienen esa particularidad, porque los conversos pueden decir: yo estuve, yo lo probé, yo fui. Entonces, bueno, con más razón parece que tienen más peso a la hora de defenestrar aquel mundo del que viene y ensalzar el mundo en el que está. Me hace acordar a Lenín Moreno, que feo nombre, pero así se llama, este señor. Bueno, hermoso nombre, pero feo que lo tenga ese señor. Me hace acordar al Magro, ¿no? Esa cosa que además los conversos tienen, y lo digo con la O porque es el patriarcado, que también tenemos ejemplos femeninos, después las menciono, lamentables, pero se esmeran además en hacer buena letra para que su conversión sea creíble. Entonces les resulta muy útil el sistema. Es muy interesante el artículo de Renan Vega Cantor. Vos decime el tiempo, o vos, Carlos, porque ya me agarro viaje. Bien. Es muy interesante el artículo de Renan Vega Cantor, que es un intelectual colombiano súper, les recomiendo su lectura, el artículo que está acá en el libro de Atilio, en donde que después Atilio rescata todo el tiempo y antes también, respecto de esta cuestión que hace Vargas Llosa de usar como ejemplo de, valga la redundancia, democracias ejemplares a los países que practican el terrorismo de Estado o que tienen estados policiales, como por ejemplo el caso de Colombia. Renan Vega Cantor deja bien claro ahí en la defensa del narcogobierno de Duque, hijo político de Álvaro Uribe, este intento de legitimar el terrorismo de Estado en Colombia. Esta lo llama la democracia asesina, ¿no? Pone el ejemplo, nos trae a colación el ejemplo, Atilio lo dice en casi todos los artículos, recorre esta doble vara, y esta cuestión de nunca olvidar, ¿no?, el asesinato permanente, de casi a diario, ya ni siquiera así de por medio, ¿viste, Atilio? Es todos los días, masacres, asesinatos de líderes sociales, de excombatientes de la FARC. Renan Vega Cantor recuerda también ahí, dice, Colombia es una gran fosa a cielo abierto. Y recuerda, por esos días que escribía, se estaba cumpliendo 21 años de la masacre de La Escombrera, que fue apenas en el 2000. 300 cuerpos mutilados, casas de pique, bueno, etc. Estas son las democracias ejemplares, ¿no? Y saca artículos, hasta hace poquito seguía sacando artículos sobre estas cuestiones Mario Vargas Llosa. Atilio se preocupa mucho justamente en este despilfarro que se hace de la palabra democracia y del concepto de democracia.
Atilio siempre se ha preocupado mucho por separar la cuestión de la democracia con el capitalismo y con el liberalismo, que es su justificación ideológica. Lo ha hecho en muchos libros y ahora también, porque justamente Vargas Llosa lo unifica. La democracia es la democracia de mercado, es la defensa acérrima de la libre empresa, de la propiedad privada. Y bueno, Atilio se preocupa mucho en dejar en claro que es todo lo contrario. Ahora Mario Vargas Llosa, también en esta estratagema de volver a mencionar la cuestión de la democracia atada a la libertad de mercado, a la defensa acérrima de la propiedad privada, del egoísmo como motor del desarrollo y del motor de las sociedades, ¿no? Y digo, esta cuestión que se discute, ¿no? ¿Hace cuánto? 150 años, 200, y que realmente quisiéramos ya enterrar con otras cosas más de la historia, pero sin embargo hoy tenemos los personajes, que nos mencionaba Jorge Acast, mencionamos acá al señor de Milei, que vuelven a entronizar sin ningún problema, basándose en los mismos autores que se basa Mario Vargas Llosa en, como es el libro de La llamada de la tribu, que Atilio le contesta con este otro maravilloso libro en el que discute más a los autores y a la obra en la cual se basa Mario Vargas Llosa para hacer esa defensa apologética del neoliberalismo. Pero digo, eso vuelve a discutirse, lo tenemos que soportar en la televisión, a Milei diciendo que el egoísmo es la base, el motor del avance de las sociedades. Entonces, bueno, se hace todavía más necesario que aparezcan Atilio y muchos Atilios que discutan otra vez estas cuestiones desde el fondo de la historia. Atilio se define como leninista del lenguaje. Me encantó esa definición. Claro, directo, profundo. Como una herramienta de lucha, de combate. Mario Vargas Llosa, dice Atilio, construye como se pone en la tónica y en la sintonía de las derechas, de construir al nuevo enemigo como el populismo, englobando dentro de ese concepto todo lo que huela, dice Atilio, a colectivismo, socialismo, marxismo, comunismo, lo que sea, que en cada país toma distintos nombres políticos. Y en ese sentido, Atilio hace un interesante análisis desde una definición rigurosa del populismo. No se las pierdan porque me parece muy interesante, como empate de clases, como equilibrio catastrófico de fuerzas sociales. Voy a leerles una gotita, a ver, página 46. Dice, estoy bien. Es luz de teatro, eso Sí. es lo que pasa. Sí. Ahí Está muy bien. Pero el teatro bueno, dice Atilio, ¿no? En la rigurosidad de rescatar el concepto de populismo, que además se trae a colación los escritos de Marx sobre el bonapartismo, lo de Engels sobre el bismarckismo alemán, las de Trotsky sobre las experiencias históricas de Europa posteriores a la Primera Guerra Mundial, las de Gramsci sobre los cesarismos regresivos y progresivos. En un momento, bueno, no voy a seguir leyendo, pero en un momento histórico determinado, ya luego de la crisis de los estados oligárquicos, en los que las nuevas clases populares emergentes, aliadas a sectores subordinados dentro del bloque dominante, como la burguesía industrial, y a ciertas categorías como las fuerzas armadas o la burocracia, rompían el equilibrio tradicional del estado oligárquico. Y también como un empate adentro de la propia alianza, entre los sectores obreros o las clases obreras con las burguesías que componían la misma alianza. Y ese populismo también luego superado en un sentido histórico, pero no, en realidad no superado, sino anclado en esa fase histórica a la cual le sobreviene el neoliberalismo en los 90. Pero que después renace en la fase del ciclo progresista del 2000, en un sentido general. También se distancia Atilio de la definición de populismo de Laclau, que se basa mucho en la cuestión binaria de amigo-enemigo y metiendo en la misma bolsa a distintas experiencias populistas que pueden ser de derecha, de izquierda, y también haciendo mucha referencia a la relación entre los líderes carismáticos y las masas.
Bueno, se los mencionaba para que lo tomen en cuenta porque me parece muy interesante cómo lo trabaja Atilio. Pero bueno, digamos que volvamos a Mario Vargas Llosa. En el 71 sería el año fuerte de la conversión del sujeto, que se sube al pretexto de en ese momento de moda para criticar, para estar en contra de la Revolución Cubana, y en este sentido todo el tiempo podemos estar alertas, porque siempre hay un buen pretexto para estar en contra de la Revolución Cubana, y hoy lo vemos de manera muy recrudecida. Por eso hay que ver quiénes hoy están también procesando conversiones o transitando conversiones, subiéndose al pretexto de moda hoy para ponerse en contra de la Revolución Cubana. No solamente de la Revolución Cubana, ¿no? También de otras revoluciones. En ese momento usa como excusa el tema del caso del escritor Padilla, pero Atilio dice, la reconversión, ¿cómo se explica esta reconversión tan profunda que mencionaban los compañeros anteriores, de ese comunismo radical a la derecha radical? Bueno, Atilio muy bien dice, es una cuestión de ego. El dinero vino después. Primero vino el ego, luego el dinero y luego la conversión. Le pone etapas. Pienso también en Gioconda Belli, otra gran escritora, que vale la pena así escracharla, porque sí, porque dañan, porque no es cualquier persona, no es la señora de la esquina que puede estar en contra de la revolución nicaragüense, no, son intelectuales colectivos que tienen una influencia enorme, que son generadores de sentido común, que lo leen a veces generaciones enteras, y lo mismo está Gioconda, que no sé, nosotras, ¿no? de jovencitas la leíamos, y ahora, por ejemplo, no sé si vieron, hace 2 semanas salió firmando un comunicado contra las últimas elecciones de Nicaragua, ella con Macri, Espert, Milei, Abascal, no me acuerdo quién más, pero era Cast, todos estos bellos personajes. Así que, bueno, hay que estar alerta. Esta conversión, que fue muy útil, decíamos antes, por la prosa prolífica de este señor, que ayudó justamente a convertir eso que costó hoy. En los 90 el neoliberalismo se hizo sentido común, pero dice Atilio, costó 40 años, porque los primeros escritos de Hayek eran de la década de los 40, ¿no? Pererín y todos esos encuentros son previos. Ahora, bueno, recién en los 90 tuvo la posibilidad de proyectarse y hacerse sentido común, por supuesto de acuerdo a los acontecimientos que ahora no vamos a entrar en cuestión, el fin de la Guerra Fría y demás, pero Mario Vargas Llosa fue un arma fundamental para hacer de ese sentido un sentido común. Bueno, esto ya lo han dicho los compañeros, así que no. Atilio también recomienda que es muy importante rebatir y discutir y combatir estos propagandistas del imperialismo, del neoliberalismo, pero dice algo muy interesante. Dice, yo le recomendaría a las o los jóvenes que si quieren luchar para derrotar al imperialismo, les recomiendo, dice, estudiar a los documentos del Pentágono, a los documentos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los informes desclasificados de la CIA, o los que desclasifica de manera legítima, aunque no legal, Wikileaks y Julian Assange. Y a estrategas del imperialismo como Kissinger, Brzezinski, Nie. Eso es muy importante, ¿verdad? No tenemos que dejar de lado. Luego relata la trama de las fundaciones, de las ONGs, de todos los aparatos ideológicos del Estado, de la cual este personaje se va a tornar presidente de la FIL, ¿no? La Fundación Internacional para la Libertad, que hoy auspiciado a su vez por la Fundación Atlas, como principal motor de todas estas instituciones, toda esta articulación que se despliega por todo el Occidente y en nuestra América de manera muy profunda, con muchas articulaciones y muchas ramificaciones que incluso algunas progres también tenemos que estar muy alertas. Hay ONGs que se las dan de progres, se meten en cuestiones que son muy importantes como el feminismo, como ecologismo, que son banderas y luchas del campo del pueblo y que las tenemos que siempre pensar y seguir y luchar como nuestras, pero estar muy alertas cuando esas ONGs, seguir la ruta del dinero, porque ahí nos vamos a encontrar con la Fundación Atlas en algún momento, o la USAID o la ANED. Bueno, entonces, Mario Vargas Llosa, en esto de ensalzar como la única democracia posible la dictadura del mercado,
es la degradación de las democracias. Estamos asistiendo a la degradación total de las democracias. El otro día, ya que estamos con la UNDAB, ayer, ¿te acordás? Nos decía un estudiante, pero al final la derecha no respeta ningún tipo de institucionalidad. Los únicos que, decía ahí, unos boludos, que respetamos las instituciones, las leyes, al final son los gobiernos populares. Y bueno, sí, en parte sí. Los que llevamos adelante los procesos democráticos, respetando las instituciones, ampliándolas, queriéndolas llenar de vida, de gente, de participación, de protagonismo, en general, claro, somos los gobiernos populares. Y cuando de todas maneras nos pegan, hagamos lo que hagamos. Pero para la derecha, y Atilio siempre se encarga de decirlo en todas sus obras, en todos sus escritos, la democracia, así como le sirvió en los 90, ahora no le sirve más. Vemos ahora, el 9 de diciembre está convocado, Estados Unidos está convocando a una cumbre democrática, una cumbre por la democracia. Y no invitan ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Bolivia. Ni a El Salvador ni a Honduras tampoco se salvaron. Bueno, Honduras ya no desinvita. Pero no lo invitaba desde antes, porque ya era impresentable. Ese Juan Orlando Hernández con el hermano encanado por narcotráfico, ya era como impresentable. Pero sí las grandes democracias, Duque, Bolsonaro, están en primera fila. Democracia versus capitalismo. Un cachito, Les voy a... 3-4 minutos. Dale, a ver, esta página 84. Sí, resalto una... Atilio toma en esto que insiste de revisar los documentos estratégicos de los Estados Unidos, toma de la revista Foreign Affairs, de Jorge Castañeda. ¿Qué dice? Otro, ¿no? Publicista de las clases dominantes. Academicistas, a ver, dice, o sea, es como el traductor de la postura oficial norteamericana, ¿no? Y dice el señor que hay dos tipos de izquierda. Una, dice Atilio, citándolo a Jorge Castañeda, una izquierda sensata, realista, proamericana, que cree en la economía de mercado y en la democracia, y que se expresa en gobiernos como la Concertación chilena, Lula, Tabaré, y por la otra una izquierda autoritaria, estatista y populista, encarnada en las figuras de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, y también a Néstor Kirchner, que orgullo, lo pone ahí, en esa lista. Lo digo porque justamente ahora este encuentro está invitada en Argentina y México, pero también en esta disputa de querer, traer a nuestras democracias también debilitadas, arrinconadas por el poder del capital. Bueno, Bolivia no está invitada, ¿no? Bolivia, que está ahora culminando la marcha por la patria, en la que justamente Evo Morales pone blanco sobre negro diciendo, acá estamos, la lucha de los privatizadores contra los nacionalizadores, ¿no? Los nacionalizadores, exactamente. Creo que ese es el eje de la cuestión. Atilio, en el artículo que se llama La furia del hechicero y la venganza de Roger Cosement, tomando el personaje de Mario Vargas Llosa y utilizando la artillería del pensamiento, también, bueno, leo esto y ya voy terminando. Tenía marcado también estas paginitas, a ver, 93, sigo sin ver bien, tengo que cambiar los anteojos. Esta cuestión que Atilio está todo el tiempo denunciando de cómo los bloqueos y la guerra que le hacen a los países que intentan ir por otros caminos y que los asfixian y que después se quejan de que la gente tiene problemas o vive mal en esos países bloqueados, asfixiados, y bueno, cae Maduro, que no le va a ser fácil a ningún pueblo que intente salirse de los caminos de la nueva Roma. Dice, todos los países víctimas de una agresión sufren terribles penurias, pero nadie en su sano juicio puede culpar a los agredidos por sus padecimientos. Bueno, es lo que todo el tiempo está haciendo Mario Vargas Llosa, ocultando la verdadera causa
de las nuevas formas de la guerra contra insurgentes que se despliegan con toda violencia sobre muchos casos que viven en América Latina. Estamos empezando a cambiar la relación de fuerzas en la región y eso les preocupa mucho la CELAC, les preocupa mucho, por eso ahora están motorizando este encuentro, esta farsa de cumbre por la democracia. Les preocupa que hoy se haya reunido el Grupo de Puebla, aunque lamentablemente no estaban presentes en el Grupo de Puebla ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Pero hay puentes, ¿no? Está Lucho Arce, está Bolivia, hay puentes, se definen contra el bloqueo, eso también es importante. Y con esto tengo más páginas, pero los dejamos ahí. Voy a terminar con esto que me pareció muy interesante también, que rescata Atilio, que este pensamiento tan profundo de Mario Vargas Llosa, que dice, los países son pobres porque elegimos ser pobres. Los países pueden elegir entre ser pobres o ser prósperos. Y bueno, nosotros, los países de América Latina, elegimos ser pobres. Elegimos el camino de la corrupción, de la pobreza, de la demagogia, del populismo. Bueno, en una versión caricaturesca intenta rebatir las venas abiertas de Eduardo Galeano de América Latina. Pero bueno, Atilio con su magistral prosa también y sabiduría realmente le da con un caño a este pensamiento tan simplista, incluso hablando de la verdadera corrupción a gran escala, como las guardias fiscales, la de su amigo que lo nombró Marqués Juan Carlos I. Así que, bueno, para terminar, mostrando los datos del COVID, tan es así que las democracias, los países que elegimos ser pobres, o por ejemplo los que eligieron un camino revolucionario como Venezuela y Cuba, fueron los que Atilio compara todo el tiempo, las cifras de muertos por millón de habitantes de las democracias ejemplares que dice Mario Vargas Llosa con los populismos, las dictaduras populistas, y los números son abismales, ¿verdad? Algo nos dice eso sobre la dignidad humana. Así que bueno, dejándolo acá, hay muchas cosas más muy interesantes en cuanto a los golpes de Estado y las otras doble varas, las agachadas, esto de defender a Keiko Fujimori, su acérrimo enemigo de los últimos 20 años. Bueno, no hay problema, ¿no? Si no te gustan estos principios, tengo otros. Pero lo importante es seguir propagandizando, seguir defendiendo de manera muy, muy pobre, pero muy eficaz. Y acá lo tenemos, por suerte, a este guerrero del pensamiento por la liberación, que es Atilio Borón, que nos ayuda a desmitificar estas falsedades y a seguir en la senda de buscar las verdades de los pueblos. Bueno, buenas tardes a todas y todos, la verdad. Un gusto muy grande estar acá y poder compartir un poco algunas ideas sobre este libro y este pensamiento, ¿verdad?, de Vargas Llosa. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a las dos instituciones que hicieron posible la publicación de este libro. La Universidad Nacional de Avellaneda, acá representada en la figura de su rector, el Centro Cultural de la Cooperación, representada en la figura de su director, Juan Carlos Junio. Y agradecer a la mucha gente que hizo posible que el libro se publique, ¿verdad? Está ahí Carlos Serrayán, que ha padecido, digamos, la ansiedad o la insistencia en hacer interminables correcciones al texto, mientras ellos lo iban componiendo. A mí se me ocurría algo, y Carlos, con una paciencia infinita, me respondía, resolvían los problemas. Así que, Carlos, muchas gracias. Realmente un placer haber trabajado con ustedes. Igual con Javier Marín, acá del programa de publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación. Realmente una gran ayuda y un éxito haber sacado este libro en un tiempo muy, muy breve. Yo creo que se dijeron ya muchas cosas, no voy a abundar de vuelta en estos detalles, ¿verdad? En el libro, por supuesto, quiero también agradecer a Rodolfo Amaui, que estaba ahí, digamos, y no lo vi, porque además esto medio me encandila. Gracias, Rodolfo, por el estímulo durante todo ese momento que estuviste con nosotros ahí en la facultad. Y bueno, ¿por qué este libro? A ver, yo había publicado este otro 2 años antes, ¿verdad?
mencionó, se dijo, acá lo que hago es una respuesta puntual, capítulo tras capítulo, a un libro de Vargas Llosa, muy publicitado, que se llama La llamada de la tribu, en el que plantea la tesis medular de todo su pensamiento y del pensamiento liberal, que en la medida en que los pueblos acudan a la llamada de la tribu, esos pueblos están destinados a la pobreza, a la miseria, a la ignorancia y a la dictadura. Es otra forma, ¿verdad?, de exaltar la idea de que cualquier tipo de interpelación colectiva inevitablemente produce el atraso, el subdesarrollo, la violencia, todos los males que se puedan imaginar. El reverso de la moneda en este argumento es que, bueno, el pensamiento individualista de la burguesía, ¿verdad?, que hace que cada cual resuelva sus problemas por su cuenta, despejando por completo de su escenario de alternativa cualquier estrategia de acción colectiva, es lo que hará que estos pueblos lleguen algún día a ser sociedades cultas, prósperas, educadas y democráticas. Ese libro, ¿verdad?, La llamada de la tribu, bueno, fue replicado acá, capítulo por capítulo. Pero claro, acá yo me metí fundamentalmente en una discusión filosófica. En este otro, ¿verdad?, que es El sueño del Marqués, lo que hago es ver la forma como, de una manera extraordinariamente eficaz, Vargas Llosa se mete ya en la coyuntura política. El otro libro, debo decir, que fue publicado también como si fuera casi una novela, no quedó muy claro, no le fue muy bien a Vargas Llosa. Tal vez porque es el tercer libro autobiográfico que él publica. O sea, alguien dijo la palabra ego, yo no conozco ningún otro autor, puede ser que haya, ¿verdad?, que a lo largo de su vida haya publicado 3 libros referidos a sí mismo, ¿verdad? La llamada de la tribu, La tía Julia y el escribidor, y el pez en el agua, ¿no es cierto? Bueno, en los cuales él narra las cosas que le pasan en su vida. Acá, ¿no es cierto?, en El sueño del Marqués, yo trato de ver qué es lo que dice concretamente, más allá de las alusiones filosóficas a Adam Smith, a von Hayek, a Raymond Aron, etc., donde sobre todo con Adam Smith comete un estropicio imperdonable, pero lo presenta de una manera absolutamente desfigurada, ¿no?, haciéndolo aparecer como un ultraliberal de hoy, cosa que Adam Smith jamás fue, ¿no es cierto? El libro de él, el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, lo demuestra a cada rato. Él sí creía en los mercados que eran importantes, etc., pero enseguida te decía, está la tarea de los magistrados y de los gobernantes de evitar que los desequilibrios que provocan los mercados impidan, y pone el ejemplo que mercaderes, manufactureros y terratenientes se reúnan en las tabernas de Inglaterra para conspirar a los efectos de bajar los salarios de sus trabajadores y aumentar el precio de sus productos. Esto no tiene nada que ver con el pensamiento neoliberal contemporáneo, en donde la idea del Estado está absolutamente al margen. Entonces, la idea de este libro era salir al cruce de esa verdadera catarata de artículos que él publica quincenalmente en el diario El País de España y que se reproducen por lo menos en 300 diarios de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Porque diarios provinciales acá, por ejemplo, reproducen, el litoral de Paraná reproduce los artículos de Vargas Llosa, que acá aparecen en La Nación, aparecen en múltiples diarios de las provincias de Argentina, pero así de toda América Latina. Aparte de la reproducción traducida de sus artículos en inglés, en Estados Unidos y en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Por ejemplo, ahora están publicando El hechicero de la tribu en Francia y en Alemania. ¿Por qué? Por la importancia que tiene el pensamiento de Vargas Llosa en aquellos países, como el gran teórico, ¿verdad?, divulgador, el gran divulgador, por eso el profeta del pensamiento neoliberal, puesto en palabras sencillas. Ahí, digamos, cuando él sobre todo escribe en castellano, es una prosa impresionante,
tiene un poder, yo casi diría, hipnótico, porque es un gran escritor. Acá no hay que confundirse, Vargas Llosa sigue siendo un gran escritor. Y sigue siendo un personaje absolutamente polémico, ¿verdad? Porque hay una disyunción entre el Vargas Llosa novelista y el Vargas Llosa pensador político. El Vargas Llosa novelista sigue siendo un tipo cuyos personajes, cuyos protagonistas son casi invariablemente gente de izquierda. Casi invariablemente son gente de izquierda. El título de este libro, El sueño del Marqués, que es algo que me olvidé de señalar por qué, y probablemente en futuras ediciones, Carlos, vamos a hacer un agregado, que se inspira en el libro de Vargas Llosa, El sueño del Celta, que es un libro extraordinario, con una denuncia del colonialismo belga en el Congo y una denuncia del imperialismo americano en la Amazonía peruana, que yo les aseguro, si ustedes me dijeran, a ver, bueno, ponete a escribir algo así, yo creo que no podría superar eso. O sea, lo incisivo, lo profundo, lo penetrante de su análisis de los mecanismos más minutos, ¿verdad?, de la dominación colonial y los horrores en la Amazonía y en el Congo belga. Y el personaje este es Roger Casement, ¿no es cierto?, que de alguna manera es para mí el personaje preferido de las muchas novelas de Vargas Llosa, y por eso el sueño, ¿verdad?, no es el sueño del Celta. El sueño del Marqués es exactamente el contrario. Y por eso yo, en una de las notas, ¿verdad?, de las múltiples que ¿No es tan viejo, ese libro? ¿Cómo? ¿Y no es tan viejo ese libro? No es muy bien. Debe tener unos 15, 18 años, digamos, un librazo. ¿Por qué digo el sueño? Porque el sueño de Vargas Llosa es exactamente el contrario de su héroe, Roger Casement, que era un irlandés nacionalista que finalmente, bueno, muere fusilado después de haber participado en las luchas de liberación nacional en el Congo y en la Amazonía. El sueño del Marqués es exactamente el contrario. Y por eso en un momento, cuando yo hago una referencia a ese libro, en una de las notas así sobre, no sé si es la que escribe sobre López Obrador o no recuerdo exactamente, sentí yo la necesidad de terminar esa nota crítica mía haciendo revivir a Roger Casement, ¿no es cierto? Y fue una especie de delirio. Yo ahora lo miro y digo, ¿qué me pasó en este momento? Porque termina el artículo, luego aparece a Casement tocando el timbre de la casa de Vargas Llosa en Puerta de Hierro, un barrio muy elegante allá en Madrid, y abre él, y entonces Roger ahí, según esta cosa que yo inventé en ese momento, lo agarra así en la solapa y lo empieza a insultar: canalla, miserable, traidor, has jugado con nuestras vidas y nos has hecho librar grandes batallas, hemos dejado la vida y ahora tú te pones del lado de aquellos que nos mataron. Yo sentí que si yo no ponía eso, de alguna manera no terminaba de cerrar esta indignación que se ve en todo el libro y que se replica cuando uno lee la última novela publicada, aunque él está por publicar otra ahora, que es Tiempos Recios. Es una novela extraordinaria, es una descripción fenomenal del gobierno de Jacobo Arbenz, ¿verdad?, y de cómo se monta el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz. ¿Cómo se monta? ¿Por quién? Por la CIA. Y apelando a qué cosas, por primera vez, a lo que hoy en día llamamos nosotros guerras de quinta generación. O sea, la manipulación de la opinión pública, la conformación de un aparato de propaganda que comienza a aparecer en los Estados Unidos en la década de los 20 de la mano, ¿no es cierto?, de quien fuera el sobrino de Freud, un tal Albert Bernays, ¿no es cierto?, que es el inventor de la propaganda y la teoría de la propaganda. Y ahí Vargas Llosa demuestra en el libro, ¿no es cierto?, así, en la novela, en el diálogo, cómo Bernays va preparando el clima de opinión, cómo la CIA contrata a algunas personas, cómo lo reclutan a el coronel Castillo Armas, sí, bien digo, para organizar la invasión, cómo luego de terminado todo aquello a Castillo Armas lo mata la propia CIA y cómo luego la propia CIA se encarga de perseguir a los funcionarios que la CIA había reclutado para que reclutasen a
Castillo Armas, ¿no es cierto? Y lo persigue hasta Tailandia. Y ahí lo liquidan fraguando un accidente automovilístico. Todo esto lo dice Vargas Llosa. O sea, no es que el tipo no sabe cómo opera el imperialismo, lo explica, digamos, con lujo de detalles, y sin embargo termina de escribir ese libro y empieza a decirle de todo en contra de López Obrador, por supuesto Alberto Fernández, Cristina Fernández, Lula. O sea, hablan ahí de un divorcio, una escisión en la cabeza de ese personaje, ¿no es cierto? Que yo no sé cómo convive, ¿no es cierto? Yo no, realmente me cuesta ver cómo puede ser que uno en la ficción diga todo eso y después cuando hace el análisis, en el mismo momento, sobre las mismas situaciones, tenga una posición completamente diferente. Yo les decía, salí en ambos libros, ¿verdad? En El hechicero y en a decir que no pensemos en la explicación simplista de que lo compraron. Hay gente que sí sabemos que han comprado, qué sé yo, La Nata, por ejemplo, que fue uno de mis primeros jefes en la Argentina, porque yo a poco de llegar empiezo a ser columnista de Página 12, La Nata era un tipo, digamos, que estaba recontra a mi izquierda, ¿no es cierto? Era un ultra. Y de repente, bueno, sabemos lo que pasó, no solo él, muchos otros, pongo él porque es un caso extraordinario, ¿verdad? Pero mucha gente, ¿verdad? Que de alguna manera pasó para el otro lado. Algunos por razones más ideológicas, no tan prosaicas como el caso de La Nata, que es Daniel Rojo. ¿Quién no se acuerda de Daniel Rojo? En mayo del 68, en Francia, se quería comer cruda a la burguesía francesa, que hoy en día, digamos, es un Daniel Cohn-Bendit, claro, Daniel Cohn-Bendit, el Daniel Rojo, ¿te das cuenta? Ese personaje. O otra gente, qué sé yo, por ejemplo, Plinio Apuleyo Mendoza, hablando de gente en Colombia, que fue uno de los creadores de la agencia Prensa Latina, con Rodolfo Walsh, ¿no es cierto?, y Massetti, y después se convierte en un enemigo jurado de la Revolución Cubana. Vargas Llosa tiene un proceso diferente. Acá creo que decía Jorge, o no sé si Juan Carlos, o Pablo, no sé quién, ¿verdad? El tema de que cómo el ego y la seducción y los honores y el prestigio, el reconocimiento jugaron, para mí, manera de ver, un papel fundamental en la conversión de Vargas Llosa. Él no podía ser un escritor de izquierda más. No podía debatir con nadie, ¿verdad? No podía debatir con nadie. El último gran debate de él es con Mario Benedetti en los 80, ¿verdad? Él, pero durante mucho tiempo, en la década de los 70, todavía tenía como su mejor amigo a Gabriel García Márquez. De hecho, los nombres de los dos hijos de Vargas Llosa son los nombres de los hijos de Gabriel García Márquez. Álvaro era uno y el otro no me acuerdo. O sea, eran dos parejas que vivían una cerca de la otra, salían juntos por Barcelona, etc. Y de repente, en un momento determinado, se produce un clic, un quiebre, ¿no es cierto? Y él, de alguna manera, se desembaraza todo aquello. Pero todavía, a mediados de 1971, la defensa que hace Vargas Llosa de la Revolución Cubana es impresionante. Habían pasado 3 años ya del caso Padilla, pero el tipo todavía estaba en ese conflicto. Por eso digo que acá lo que hace falta es algún psicoanalista que pueda hacer una lectura de ese paciente, porque realmente ese paciente tiene una esquizofrenia fenomenal. Ya había roto, sin embargo, cuando lo aprietan en una entrevista en Perú, ¿no es cierto? La respuesta de él, que está citada sobre todo acá, no la reitero acá, es espectacular, no la podía hacerlo mejor, diciendo la Revolución Cubana con todos sus problemas y bloqueo y todo, es la democracia más perfecta, la sociedad más evolucionada que existe en América Latina, y ojalá que los países de América Latina siguieran todo eso. Pero claro, él se deslumbró, después llega a Inglaterra, se va de España, es testigo, entra en un periodo, un cono de sombras, ¿no es cierto? Y ahí a finales de los 70, principios de los 80, se produce una rapidísima conversión, en donde curiosamente, ¿verdad? Hay dos protagonistas fundamentales, que son Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Una cena que le organiza un grupo de profesores de la University of London con Margaret Thatcher fue fundamental, porque dije, esta mujer expresó todo lo que yo quise durante mucho tiempo. La necesidad de que una sociedad fuera libre, que cada cual hiciera lo que quisiera, que no hubiese interferencias del Estado de ninguna manera y que
pudiera abrirse el camino a lo que fue esta vibrante sociedad inglesa que estaba atrapada en el anacronismo del colectivismo. Eso dice, el colectivismo como la cosa anacrónica, ahí está la llamada de la tribu. Van a llamar a la tribu, condenan a ese país al atraso, etc. Y Margaret Thatcher rompió con todo eso, rompió la sociedad inglesa, ¿no? Una destrucción fenomenal. La obra cinematográfica de Ken Loach, por ejemplo, lo ilustra de una manera extraordinaria. Y claro, dice, pero ahí finalmente se impuso la libertad y se vio lo que podía ser una sociedad cuando era liberada de las trabas del estatismo, del populismo, del colectivismo, todo lo demás. Y esto es la base filosófica de él, a partir de la cual reniega de todo su pasado, ¿verdad? Y fustiga sin cesar a todos los líderes progresistas que ha habido en América Latina, sin excepción. Por supuesto, se pone del lado del rey de España, en aquella famosa cumbre donde Hugo Chávez lo estaba haciendo un ataque a Uribe y el rey le dice, ¿por qué no te callas? Y él hace una nota, larga nota, hablando de cómo es posible que este espadón irrespetuoso, así le llamaba a Hugo Chávez, en contra de la figura señera del rey de España, al que sigue defendiendo cuando López Obrador le exige que España pida perdón por los crímenes cometidos en la conquista de América. Ya en ese momento el rey de España era un fugitivo, un evasor fiscal, estaba refugiado en los Emiratos Árabes con causas por contrabando, lavado de dólares, defraudación fiscal. Lo sigue defendiendo. Es una cosa realmente impresionante. Claro que ahí ya aupado por un torrente infinito de dólares, fundamentalmente, y de euros, porque los países europeos en esto han sido también muy importantes, que organizan esta Fundación Internacional de la Libertad, que a su vez recibe dinero de Washington, del National Endowment for Democracy. Ese dinero viaja a España, de alguna manera se españolaniza o se latinoamericaniza, vuelve a Colombia y de Colombia financian todos los centros que hay en Argentina, en México, en Uruguay y en Brasil. Hay más de una tesis reciente que leí hace muy poquito, habla de que hay más de 250 ONGs financiadas por esos dineros en América Latina y el Caribe. No estamos hablando de un centrito de investigación, pero no, más de 250 ONGs destinados a ¿qué? Promoción de la sociedad civil, educación ciudadana, buenas prácticas en el sistema jurídico, buenas prácticas en el periodismo. La palabra buenas prácticas de la expresión es fundamental en todo esto, ¿verdad? Financiando, por ejemplo, programas de formación de corto plazo para jueces y fiscales. Bonadío fue uno de ellos, ya sabemos quién terminó. El juez Sergio Moro, que condenó a Lula sin pruebas, fue un alumno 2 veces, fue a los cursos de verano organizados por las nuevas prácticas del sistema judicial. Buenas prácticas de periodismo, bueno, todo lo que ustedes ven y escuchan en los canales y en los medios hegemónicos, todos ellos, desde el Jonathan Viale hasta Pirincho y todo lo demás, todos fueron allá a hacer sus cursos, ¿verdad?, de buenas prácticas de periodismo. Y el resultado es esta cloaca periodística o este sicariato mediático que tenemos en Argentina. Lo mismo buenas prácticas de legisladores. Y ahora el nuevo embajador de Estados Unidos que viene, ¿verdad?, Mark Stanley, ya dijo que viene acá para lograr que finalmente se condene a los malhechores que destruyeron la AMIA y mataron a tanta gente, y sabemos que fueron representantes del Hezbollah y del gobierno iraní. Lo declaró así públicamente en la audiencia en la Cámara de Senadores de Estados Unidos. Y Vargas Llosa está permanentemente del lado de todo eso. En fin, el libro, termino con esto, básicamente una recopilación de todos esos comentarios, no de todos, hay una parte, porque si no el libro hubiera sido interminable, de una buena selección para prácticamente los países que han sido blanco especial de ataques, ¿verdad?, de Vargas Llosa, por supuesto Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil, ¿no es cierto?, y la exaltación, primero del modelo chileno. Y lo que precipitó finalmente la idea de decir, bueno, yo tengo que sacar este libro y aclarar esto, es cuando él publica en enero de este año, ¿verdad?, un artículo hablando sobre el modelo colombiano. El modelo colombiano, que es un ejemplo no solamente del terrorismo de Estado, como dijo Paula, es un modelo de
el narcogobierno más evolucionado que hay en América Latina. El narcogobierno está denunciando a Estados Unidos, ¿verdad? Ahí incluso incluyo una transcripción textual de un documento que está en la Universidad George Washington, que es un documento desclasificado del FBI, en donde lo enuncian quiénes son los más grandes narcotraficantes de Colombia al comienzo del 92, y ahí ponen al señor Álvaro Uribe Vélez y describen cómo colaboró con Pablo Escobar Gaviria, cómo su padre también colaboró, que su padre no murió en un accidente de helicóptero, sino que el helicóptero se lo bajaron en un combate entre bandas del narcotráfico de Medellín, todo eso. Estados Unidos lo sabe. ¿Por qué lo tiene? Por la misma razón por la que sostenieron a Lenín Moreno. ¿Cómo trabaja la CIA? Primero te reúnen los datos y en un momento determinado vienen y te dicen: bienvenido a la CIA, desde hoy trabajas con nosotros, o este dossier que está acá, en donde se prueba tus vínculos con el narcotráfico, lo mandamos al distrito sur de Manhattan, ¿no es cierto?, y pasarás el resto de tu vida en la cárcel. Uribe de hecho, ha sido, ¿no es cierto?, es y será hasta el fin de sus días. Si tiene suerte, quedará libre en Colombia. En el momento que a Estados Unidos ya no le sirva, van a hacer lo que hicieron con Noriega en Panamá, lo agarran, lo meten 30 años de cárcel por narco. Pero mientras tanto lo tienen chantajeado. Igual con Lenín Moreno. Lenín Moreno estaba involucrado hasta la coronilla, ¿no es cierto?, en negocios de la obra pública que aparecen en los Panama Papers, ¿verdad?, corrupción con Odebrecht y todo lo demás, y lo dejaron ir, lo dejaron correr. Vamos a ver por cuánto tiempo. En algún momento, cuando sea necesario, le sacan la ficha, le dicen: venga para acá, o colabore, destruya toda la obra de Rafael Correa. Y Lenín Moreno, yo era testigo, estaba esa noche exultante cuando había ganado Correa la elección en el 17, ¿verdad? De repente, cuando gana él, yo me imagino la escena al día siguiente de que asume la presidencia, le llega un señor y le dice: bueno, mira, tenemos todos estos datos tuyos, de tus hijos, las cuentas numeradas, dónde las tenés, así que o cooperás o correrás el riesgo, la suerte que tuvo el señor cara de piña al panameño, Noriega. Y esa es la historia. Bueno, y este hombre es el gran defensor de todo eso. Por eso me parecía importante publicar este libro con estas intervenciones ya puntuales, no metidas en el debate filosófico. Bueno, nada, les agradezco que estén acá. Los que puedan comprarlo están ahí a precios casi de liquidación. Los libros, es importante, si les gustan los libros, cómprenlos, porque el pensamiento crítico tiene cada vez más dificultades para publicar. No se crean que esto es fácil. Esto no hubiera sido posible sin dos instituciones como la UNDAV y el Centro Cultural de la Cooperación. Si yo no tenía ese respaldo, este libro no lo publica nadie. Así de sencillo. Y cuando ustedes ven un autor del pensamiento crítico, apoyen. El autor no gana un peso. Aclaro, yo no gano un centavo de derecho de autor por ninguno de estos libros. Pero, o sea, no es un tema que quiero esto para mí. Quiero porque creo que es importante sostener instituciones universitarias como estas que apoyan y se atreven a promover el pensamiento crítico. Bueno, nada más, un placer.